Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia García Morales. El video del día de hoy es de la materia cálculo vectorial y corresponde al tema de funciones de varias variables. Vamos a comenzar con una breve explicación de qué son las funciones de varias variables o multivariables, que significa lo mismo. Una función la vamos a llamar de varias variables si su entrada consiste de varios números. Generalmente estamos acostumbrados a ver la expresión de la función con respecto a la variable, en este caso x, y esto será igual a su función, que para esta sería x cuadrada. Entonces vamos a llamar a esta parte como su entrada y nos dará como resultado una salida. Vemos que en este ejemplo esta función consta de una entrada y una salida. Para el caso de las funciones de varias variables, nos dice que la función debe de contar con varios números en la entrada. En este caso, vamos a representarlas de la siguiente manera, como f puede ser x, y esto nos arrojará una salida. Vamos a suponer que esta entrada con dos variables nos arroja una salida que es la siguiente. Vamos a apreciar que en entrada contamos con dos variables igual que en la salida, pero la salida es solo una. A diferencia con la anterior, con la función f de x igual a x cuadrada, esta cuenta con dos variables en la entrada. Pero no solo aplica para funciones que cuentan con dos variables. También puede tener variables, mayor número de variables, como x, y, z, o hasta n variables. Y no solamente pueden ser expresadas como x, y o x, y, z, puede ser x1, x2, x3 o cualquier otra variable. Ahora, este tipo de funciones van a tratar acerca de asociar puntos en un espacio con puntos en otro espacio. Específicamente en esta función, donde vemos que en su entrada existen dos variables y su salida será de una sola, va a asociar puntos en el plano XY con puntos sobre la recta numérica. Tal y como lo vemos en este dibujo, en donde tendríamos el punto sobre el plano XY. Y su salida nos arrojaría otro punto en la recta de Z, por decirlo algo así. Para el caso
de una función como f de x, y, z, en la cual su entrada consta de 3 variables, este tipo de función va a asociar puntos en el espacio tridimensional con otros puntos también que se encuentran en el espacio tridimensional. Entonces estamos hablando que sí tenemos este espacio como tridimensional porque consta del plano XY y tenemos a Z. Esta función nos indica que tendrá diferentes puntos en el espacio. Vamos a ver un ejemplo para poder explicar mejor las funciones de varias variables. Ok, bueno, en esta función tenemos dos variables que son x y y. Como lo mencioné anteriormente, esta función de dos variables nos va a arrojar una salida. Esta salida la vamos a determinar como z, el cual sería como nuestro parámetro, y este sería igual a el resultado de esta ecuación. Por lo que podemos decir que g de x, y es igual a z. ¿Por qué z? Bueno, en este caso yo estoy contemplando que es z porque, como comenté, si tenemos nuestro plano XY y estamos representando un punto, esta ecuación, por decirlo así, nos va a dar como salida la posición o la proyección de este punto en el eje de las zetas. ¿Okay? Esa es la razón por la que estamos colocando aquí la variable z. Ahora, debemos recordar que toda función contiene o debe tener un dominio. Vamos a explicarlo con este ejemplo. Si nosotros quisiéramos saber el dominio que corresponde a esta función, lo que debemos hacer es lo siguiente. Para este caso, solamente nos importaría la expresión que se encuentra dentro de la raíz, es decir, 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Esta función sabemos que está dentro de los reales, por lo tanto no puede ser menor a 0, por lo que podemos decir que la función debe de ser mayor o igual a 0.
Si nosotros dejáramos solamente esta parte como si fuera un despeje, nos quedaría de la siguiente manera. Aquí cambiamos los signos para que obtenerlos de manera positiva. ¿Ok? Y podemos incluso igualarlo. Aquí nos damos cuenta que estamos hablando de una ecuación para un círculo con centro en el origen, porque sabemos que su ecuación es x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada. Por lo tanto, definiríamos que el radio sería igual a 3, es decir, la raíz cuadrada de 9. Todo esto nos sirve para determinar qué se encuentra dentro del dominio de esta función. A continuación, lo que haríamos sería representarlo gráficamente para poderlo ver. Si estamos hablando que es un círculo con centro en el origen y un radio 3, suponiendo que este sea mi radio 3, hablaríamos que nuestro dominio se encuentra solo lo que está dentro de esta zona. Y esta parte que forma el círculo sería su frontera. Entonces, nuestro dominio quedaría de la siguiente manera. Mi dominio x, y sería nuestra ecuación x al cuadrado más y al cuadrado y esto debe de ser menor o igual a 9. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es lo que se encuentra dentro del círculo y tenemos que nuestra ecuación es x cuadrada más y al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, nuestro dominio, los puntos que nos interesan, estarían dentro del círculo. Bueno, este tipo de funciones las vamos a ver aplicadas en diferentes campos. Un ejemplo puede ser que las vemos aplicadas o van a estar representando también curvas de nivel. Es decir, puede ser que este círculo que vemos aquí represente como un gajito, como si partiéramos en varias secciones una esfera. La cual, este sería una curva,
esta sería otra, esta sería otra, esta sería otra. Y si lo viéramos en 3 dimensiones, tendríamos una esfera, ¿no? A la cual estaríamos viendo si la partiéramos aquí, si la partiéramos acá, si la partiéramos en esta otra parte o esta otra. Vamos a ver un ejemplo de cómo puede ser que estas funciones de varias variables o multivariables representan curvas de nivel. Si retomamos el ejemplo anterior, pero en este caso la función ya no es raíz cuadrada, sino simplemente la ecuación 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, sabemos cuál es su dominio, el cual lo explicamos, lo acabamos de explicar ya. Lo que vamos a hacer para poder representar las curvas de nivel de esta función es lo siguiente. Vamos a parametrizar, en este caso ya dijimos que la función f de las variables x, y las vamos a representar como z, la cual será el resultado o la salida de nuestra función. Esto será igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Ok? Ahora, también es importante mencionar que z será una constante. Esta constante yo la puedo representar como k, o en algunas veces la vamos a encontrar como c. Yo en este caso voy a ocupar k. Por lo tanto voy a sustituir a z por k. Ahora lo que voy a hacer es pasar este 9 junto con las constantes y solamente voy a dejar las variables de un solo lado. Y lo voy a hacer ya con el cambio de los signos. Como ya lo sabemos, esta ecuación nos representa un círculo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es ingresar valores para k, por decirlo así, cuando k es igual a 0, lo sustituimos en esta, tendríamos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9 menos 0. Es decir, que nuestro radio sería igual a 3. Aquí es un poco más sencillo graficarlo para ver la curva de nivel, porque estamos hablando que vamos a representar a través de radios. Por lo tanto, aquí tendríamos que nuestro primer radio sería 3. Si nosotros le diéramos el valor acá, cuando vale 1, tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9 menos 1, 8.
y nuestro radio sería raíz de 8 y este es 2.8. Entonces nuestra siguiente curva vendría estando tantito abajo de la primera. ¿Ok? Ahí estaremos representando nuestra siguiente curva. Ahora, ¿qué pasaría si le diéramos un valor mucho más grande como cuando k es igual a 8? En este caso tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9 menos 8, 1. Por lo tanto, tendríamos que nuestro radio es 1. Y tendríamos nuestra curva de nivel con radio 1. Entonces podemos aquí indicar esta curva es cuando k es igual a 8, esta otra curva es cuando k es igual a 1 y esta es cuando k es igual a 0. Bueno, debo agregar que este tipo de funciones también pueden ser derivables o diferenciadas y vamos a ver un ejemplo en donde vamos a realizar una derivada direccional de una función de varias variables. Ok, bueno, en este ejemplo vemos que tenemos una función de 3 variables en la cual nos piden que realicemos o calculemos su derivada direccional. Nos están proporcionando un punto, por lo tanto deberíamos evaluarlo en este punto, y la dirección, es decir, nos dan también, bueno, en este caso son 2 puntos, del cual nosotros vamos a calcular su vector para el vector dirección. Ahora, comenzamos la derivada y para poder realizarla nosotros contamos con una especie de fórmula general para poder realizarla. Y para este caso viene representada de la siguiente manera. La derivada de la función x, y, z es igual a nuestro gradiente de la función por nuestro vector unitario. Ok, entonces para poder nosotros hacer el cálculo de esta función requerimos determinar en primera instancia el gradiente y en segundo lugar nuestro vector unitario. ¿Cómo hacemos esto? ¿O qué es el gradiente de una función? Bueno, pues nosotros empleamos el término de gradiente para hacer referencia
a la relación que existe entre el cambio del valor de una magnitud en dos puntos y la distancia que existe entre ellos. ¿Cómo es que podemos nosotros determinar ese vector gradiente? Bueno, para realizarlo también el gradiente cuenta con una fórmula específica para poder calcularla. Y esta fórmula está dada por X, Y, Z, por sus derivadas, las derivadas parciales de la función, es decir, la vemos expresada de la siguiente manera. Esta es la manera en que nosotros calculamos cualquier gradiente. Lo podemos ver representado de esta manera o como componentes de la función. En este caso, esto representa lo mismo, ¿ok? Ahora, yo voy a estarlo trabajando de la primera manera en que lo escribí. Recordemos que estos términos que aquí me faltó, que vemos aquí representa en qué dirección es la dirección de nuestro vector. Ahora, lo siguiente sería que sustituyamos en nuestra fórmula. Entonces tendríamos que, para el primero, que es la derivada parcial de la función con respecto a x, tendríamos que sería la derivada parcial de logaritmo, logaritmo natural de x más y más z. En la dirección y así sucesivamente las siguientes dos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es derivar con respecto a la variable que nos indica en cada uno de los componentes. Para el primer caso, si nos vamos directo a los resultados o a la derivada con respecto a la variable x, nos quedaría como resultado el logaritmo de la derivada del logaritmo de x más y más z, nos quedaría 1 sobre x más y más z. Para la derivada con respecto a y, este es en dirección y, más la derivada parcial de la función con respecto a y, la variable y.
nos quedaría en este caso pues lo mismo, x más y más z. Dirección j ahora más la derivada parcial de la función con respecto a la variable z, y obtendríamos el mismo resultado que las anteriores en la dirección k. Este sería nuestro gradiente. Ahora nos están solicitando que la derivada la hagamos con respecto al punto P. Por lo tanto, vamos a evaluar el gradiente en ese punto. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente sustituyendo los valores. ¿Ok? En este caso sería 1 sobre, sustituimos los valores, sería 1 más 0 más 0 en i más 1, y esto es repetitivo. Si hacemos la sumatoria nos queda 1 más 0 más 0, 1, j más 1 sobre 1, k. Por lo tanto, nuestro gradiente de la función x, y, z será igual a, aquí no me va a caber, lo voy a borrar y lo voy a colocar en esta parte. Este sería igual a i más j más k, porque todos nuestros valores o la constante que acompaña a cada uno de ellos es 1. Y este sería nuestro gradiente. Así de sencillo es su cálculo. Ahora ya tenemos esta primera parte. Vamos a determinar su vector unitario. Borramos esta parte de aquí para poder calcularlo. En este caso nos están dando un punto y, dos puntos para poder nosotros determinar su dirección. Y sabiendo la dirección, es decir, el vector dirección, podemos calcular su vector unitario. ¿Cómo calculamos este vector unitario? El vector unitario, recordemos que se da la división de nuestro vector entre nuestro vector la magnitud del vector. O también llamado módulo. Ahora, vamos a calcular la dirección entre estos dos puntos. Entonces tendríamos nuestro vector PQ es igual a, ¿cómo lo sacamos? Bueno, esto es sencillamente recordando que para estos casos vamos a restar a nuestro segundo punto, nuestro primer punto. ¿Cómo hacemos esta resta? Se resta por posiciones. La primera posición le restamos la primera del segundo punto y así lo hacemos con los demás. En este caso, si restamos 4 menos 1, obtenemos 3, 3,3
Ahora a 3 menos 0, 3, 1 menos 0, 1. Y esto lo vemos representado lo representamos de la misma forma que aquí arribita. Sería 3i más 3j más k. Y este sería nuestro vector. Ahora vamos a calcular nuestro módulo. Y nuestro módulo, es decir, la magnitud, nos dice que es la raíz cuadrada, la sumatoria de la raíz cuadrada de los componentes, la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los componentes de nuestro vector. En este caso sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, y esto nos da como resultado 9 más 1. Obtenemos raíz cuadrada de 19. Y este es nuestro vector. Sustituimos en esta parte lo que es el vector unitario. Ya tenemos nuestro vector PQ y nuestro módulo. Tendríamos que es 3i más 3j más k sobre raíz de 19. Pero también lo podemos expresar por separado. Ok, y entonces este sería nuestro vector unitario. Y lo anotamos en esta parte para poder borrar lo demás. Borramos. Ok, entonces ya sacamos o calculamos la segunda parte para poder realizar nuestra derivada. Ya aquí solamente nos restaría sustituir en la fórmula para hacer nuestra derivada en un punto P. Ahora sí, esto nos quedaría como I más J más K por 3 sobre raíz cuadrada de 19 y más ahora lo que vamos a hacer es proceder a hacer la multiplicación de nuestro gradiente por nuestro vector unitario, el cual nos da como resultado pues todo esto por unos. Tendríamos 3 sobre raíz de 19 más 3 tenemos el mismo
el mismo denominador, por lo tanto hacemos la suma de los numeradores, que sería 7 sobre raíz de 19, pero como no podemos tener raíces en la parte de abajo, vamos a multiplicarlo por la misma raíz numerador, en el numerador y denominador, por lo tanto nos quedaría como 7 raíz de 19 sobre 19, porque 19 por 19, perdón, raíz de 19 por raíz de 19 es 19. Y esta sería la derivada direccional de la función logaritmo natural de x más y más z en el punto 1,0,0 para una función con 3 variables. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Espero que les ayude para comprender mejor estos temas. Me despido y que tengan un lindo día. Bye bye.